Ya sé lo que estás pensando, por eso te hago este video. El Ecuador con Correa se endeudó con China, sí, pero el nivel de pobreza bajó en un 41%. Se construyeron escuelas, se construyeron hospitales. Y el PIB creció al doble del ritmo de los 25 años anteriores. Después llegaron los que se endeudaron con el FMI. Y en octubre de 2019, la ciudadanía salió a protestar contra las condiciones de ese préstamo. Incluso hubieron fallecidos. ¿Por qué la misma deuda en distintas manos produce distintos resultados? Eso es lo que nadie te explica bien, y eso lo vamos a hacer hoy. Empecemos con los datos, porque los datos no tienen ideología. De 2007 a 2017, la pobreza en Ecuador cayó al 41%. El gasto social se duplicó. El PIB per cápita creció al doble de lo que había crecido en años anteriores. Eso pasó mientras Ecuador se endeudaba con China. Se construyeron hospitales que hoy día siguen funcionando, se construyeron escuelas, se construyeron carreteras que ya están prácticamente destruidas porque no ha existido mantenimiento. El gasto público en educación superior subió del 0.7% al 2.1% del PIB, el nivel más alto de los países de América Latina, incluso del promedio de los países de cooperación económica internacional. ¿Eso significa que Correa fue un buen presidente? Significa que China te presta sin decirte en qué gastar, y él decidió gastar en obra pública visible. Y hay algo oscuro que también es necesario decir. Esa deuda se respaldó con petróleo hipotecado por adelantado, con contratos que nadie podía ver, con intermediarios que cobraron comisiones millonarias. Y para pagar una deuda de 3.2 millones de dólares, Ecuador comprometió petróleo valorado en 21 millones de dólares, lo que corresponde a 7 veces su precio. Y cuando el precio del petróleo cayó en 2015, el modelo se derrumbó. El crecimiento era real, la estructura era frágil y la deuda la pagamos todos. Ahora el FMI y la diferencia que lo cambia todo. Cuando firmas con el fondo, firmas una carta de intención. En esa carta está la lista: eliminar los subsidios, recortar gasto social, privatizar, flexibilizar el mercado laboral. Y si no cumples, te cortan el desembolso. Tu parlamento puede votar lo que quiera, pero si al fondo no le gusta, entonces no sirve para nada. Un ejemplo concreto que si no lo viviste, lo viste en las noticias. Lenín Moreno de Ecuador, que firmó un contrato con el FMI en 2019, aceptó una de las condiciones que el fondo le solicitaba, y era la eliminación del subsidio del combustible. ¿Qué pasó? El precio de la gasolina subió de golpe, el transporte subió, la comida subió, la gente que vivía con lo justo, que es la mayoría, salió a la calle. Hubo heridos, El estado de excepción duró 11 días y Moreno tuvo que hacerse para atrás. Esa es la condicionalidad del FMI en la vida real. No es un paper, es una carta de intención en la vida real. En tu bolsillo, en tu canasta básica, en las calles de Quito. Y mientras eso pasaba, en solo 2 años, la pobreza y la desigualdad habían alcanzado sus máximos niveles en más de una década. Todo lo que se había construido en 10 años, en 2, se empezó a deshacer. Acá hay que ser directos con los tres. Moreno llegó diciendo que Correa nos dejó en ruinas, pero fue Moreno quien aplicó la austeridad más brutal en décadas, por exigencia del FMI, porque fue su gobierno el que durante la pandemia en 2020
mientras la gente moría sin oxígeno en Guayaquil, decidió pagar la deuda externa. Deuda externa que se pagó por adelantado. No heredó un desastre, fabricó el suyo propio, con diferente logo. Lasso, en cambio, prometió inversión privada, modernización, apertura. Sí, renegoció algo de la deuda con China, es cierto, pero la inversión extranjera se desplomó. El crecimiento fue pobre y terminó su mandato antes de tiempo. Con el país en crisis de seguridad y endeudado con el FMI más que antes. Y Noboa, el que critica el correísmo, el que se presenta como la nueva derecha moderna, tiene en su presupuesto de 2026 más de 760 millones de dólares en nuevos créditos con China, con los mismos bancos. 4 discursos, el resultado el mismo y más deuda sin reforma de fondo. Correa, con China en su punto más alto, tuvo una deuda de más de 9.000 millones de dólares. Ecuador, actualmente, con el FMI, casi alcanza los 9.000 millones de dólares en deuda. El mismo monto, distinto creador y distintas condiciones. Igual de atrapados. No escapamos de la deuda y todavía le debemos más de 2.000 millones a China.